bienvenida o bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en unas fuentes fascinantes, la verdad, que intentan descifrar nada menos que el código de la vida, la genética. Exacto. Tenemos un poco de todo, desde los experimentos iniciales hasta, bueno, la lectura completa de nuestro propio manual de instrucciones. Justo eso. La idea es sacar las claves, ¿no? Entender cómo va la herencia, qué es el ADN exactamente y cómo hemos llegado a leer toda esta información que nos define. Vamos, seguir la pista a cómo desciframos nuestro lenguaje biológico. Pues venga, empecemos por el principio. Hay que hablar de Gregor Mendel, ¿no? Hombre, claro, el pionero. A mediados del siglo XIX, este monje, con sus guisantes, que parece simple, pero dedujo que la herencia no era una mezcla, No, no lo era. sino que funcionaba por factores discretos, lo que hoy llamamos genes. Y lo increíble es eso, que llegó a patrones, a leyes matemáticas, contando guisantes, sin saber nada de moléculas ni de ADN, nada. Es alucinante. Su genialidad fue esa, proponer unidades heredables, patrones predecibles, rompía totalmente con la idea de la herencia como una mezcla. Pero, Pero, y esto es curioso, su trabajo pues quedó ahí olvidado durante décadas. sí, no se le hizo caso. No al principio. Supongo que la ciencia necesitaba madurar un poco para entenderlo bien. Puso las reglas, pero la sustancia, la base física de esos factores, seguía siendo un misterio. Claro. Esa es la gran pregunta que viene después. ¿De qué estaban hechos? Hubo que esperar bastante, casi un siglo. Sí, más o menos. Las fuentes señalan como clave los experimentos de Avery, MacLeod y McCarty, en 1944. Fueron ellos los que dijeron, es el ADN. Bueno, los señalaron de forma muy convincente. Demostraron que era el ADN lo que transformaba las bacterias, el portador de la infogenética. Hubo algo de debate, pero... Pero el momento cumbre es el 53, ¿no? Watson y Crick. Exacto, ahí sí. Watson y Crick no solo confirman que es el ADN, sino que proponen el modelo, la estructura, la famosa doble hélice. La doble hélice, que es como el icono de la biología moderna. Totalmente. Pero, ¿por qué fue tan reveladora esa estructura, más allá de ser bonita, digamos? Pues porque la forma misma te decía cómo funcionaba. O sea, tienes dos hebras enrolladas y se unen por pares de bases muy específicos. A con T, G con C. Adenina, timina, guanina, citosina. Ajá. Eso es. Y esto explicaba dos cosas clave. Una, cómo guardas la información en la secuencia de esas letras. A, T, C, G. Como un código. Exacto. Y dos, cómo la copias. Si separas las hebras, cada una sirve de molde para hacer la otra mitad, porque A siempre va con T y G con C. Ah, claro. Como una cremallera que se hable y cada lado reconstruye el otro. Justo. Es la replicación semiconservativa, un mecanismo súper elegante y que asegura que la información se copie fielmente de generación en generación. Es la base de la herencia a nivel molecular. Vale, entendido. Tenemos la molécula, el ADN, y sabemos cómo se copia a sí misma. Pero la información que guarda, ¿cómo se usa? O sea, ¿cómo le dice a la célula qué tiene que hacer? Muy buena pregunta. Ahí es donde entra lo que llamamos el dogma central de la biología molecular. Suena un poco rimbombante, pero la idea es sencilla. A ver, Piensa en el ADN como el gran libro de recetas, el manual maestro. Está guardado en un sitio seguro, el núcleo de la célula. vale, ¿la biblioteca? Eso. Y para hacer una receta concreta, una proteína, no te llevas el libro entero del núcleo. Haces una copia de esa página, de esa receta. Una fotocopia. Exacto. Esa fotocopia es una molécula diferente pero parecida. El ARN mensajero, o ARNM, es más manejable. Y esa copia sí puede salir del núcleo. Justo. Viaja fuera a los ribosomas, que son como... Como los talleres de la célula. Ajá. Y allí, en el ribosoma, se lee la secuencia del ARN. Se lee de 3 en 3 letras, lo que llamamos codones. Tripletes. Sí. Y cada codón es una instrucción que dice qué aminoácido poner. Los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas. Vale, como un traductor. Del lenguaje de ARN al lenguaje de proteínas. Exactamente. Se van ensamblando los aminoácidos en el orden que dice el ARN y ¡pum! Tienes la proteína hecha. Y las proteínas son las que hacen casi todo. Construyen cosas, aceleran reacciones, transportan,
son las currantes de la célula. Qué pasado. O sea, pasamos de las reglas de Mendel abstractas a la molécula física, el ADN, a cómo se copia y ahora a cómo se traduce para fabricar las herramientas de la vida. Todo encaja, ¿verdad? Sí. Y el siguiente paso lógico, que parece un salto enorme, es leerlo todo. El libro completo. El proyecto Genoma Humano. Sí. Eso fue un hito, un antes y un después. Se completó a principios de este siglo, del XXI. Imagino la escala. Gigantesca. Un esfuerzo internacional brutal para secuenciar miles de millones de letras de ADN. Era como tener, de repente, el diccionario completo y la enciclopedia entera del ser humano. Y una vez se tuvo ese libro, ¿qué fue lo más sorprendente? Me imagino que no era solo una lista de recetas, de genes. Para nada. Una de las mayores sorpresas, yo diría, fue ver qué porcentaje tan pequeño de todo ese ADN, menos del 2%, era el que directamente daba las instrucciones para fabricar proteínas. Menos del 2%. ¿Y el resto? Pues al principio, con un poco de falta de visión, se le llamó ADN basura. Un nombre terrible, la verdad. Ya me imagino. ¿Y ya no se le llama así? ¿Qué va? En absoluto. Ahora sabemos que gran parte de ese 98% restante, ese ADN no codificante, es crucial, importantísimo. ¿Y qué hace? Pues actúa como un sistema de control increíblemente complejo. Son como los interruptores, los reguladores, dicen cuándo, dónde y cuánto se tiene que leer cada gen. O sea, no es basura, es el director de orquesta. Esa es una buena analogía. Es la partitura que indica quién toca y cuándo. Resulta que la complejidad de un organismo, como nosotros, no viene solo de tener muchos genes, sino de cómo los usas. La regulación. Exacto. La sofisticación está en la regulación. Ese mal llamado ADN basura es clave para entender por qué un humano es un humano y no pues un gusano, aunque compartamos muchos genes básicos. Qué fascinante. Hemos hecho un viaje increíble, desde los guisantes de Mendel y sus reglas abstractas hasta la doble hélice, la molécula física. y la lectura del genoma completo